Buen día, grupo. El día de hoy vamos a seguir dibujando temas para regularizar los conocimientos en tercer grado. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la acotación. Entonces vamos a empezar por dibujar del extremo superior izquierdo pues una figura. Vamos a dibujar una letra E, más o menos a 1 centímetro de separación de nuestro cuadro de datos. Y pues recuerden que todo esto es a tanteo, ¿no? Entonces vamos a dibujar aproximadamente 3 centímetros, bajamos 1 centímetro, uno horizontalmente, uno vertical, uno horizontal, 2 verticalmente, uno horizontal, uno vertical, uno horizontal, uno vertical y cerramos la figura horizontalmente 3 centímetros. Si nos faltó, prolongamos. Recuerden que la calidad de línea que estoy utilizando es una calidad definitiva, es decir, muy marcada, porque pues es una figura bidimensional. ¿A qué me refiero con bidimensional? Pues que tiene únicamente base y altura, o largo y ancho, como lo quieran ustedes interpretar. Cualquiera de las dos formas es correcta. Yo estoy remarcando un poco. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver los siguientes conceptos, que es la acotación. Tengo una figura en 2 dimensiones. La acotación consiste, bueno, pues la acotación es un dibujo que nosotros realizamos para conocer las dimensiones del dibujo que estamos representando. Entonces, por consecuencia, lo primero que vamos a dibujar van a ser líneas de referencia. Una línea de referencia es de lado a lado la parte que yo quiero medir. Entonces vamos a hacer primero una acotación general y después explico. Esta línea de referencia nunca debe de tocar mi figura, ¿sí? Entonces de esta forma, en calidad intermedia tengo 2 líneas de referencia, es decir, me interesa saber cuánto mide de altura mi letra E, ¿sí? Línea de referencia. Ahora, después de mi línea de referencia sigue la línea de acotación. La línea de acotación es una línea paralela a la figura que yo quiero saber, es decir, quiero saber de lado a lado cuánto mide aquí, lo que queda entre mis dedos, y de manera paralela voy a trazar una línea. Esa línea es la línea de acotación. Esa línea de acotación debe de cruzar un poco mis líneas de referencia, ¿sí? Llevamos 2 elementos. Y un tercer elemento son las cabezas de flecha, que pueden ser líneas inclinadas que me indiquen de dónde a dónde estoy considerando yo esa acotación. Y finalmente la cifra, cota o número, que va sobre 2 líneas auxiliares y viene el numerito. Entonces les decía 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Entonces la cifra, cota o número de esta dimensión serían 6 centímetros. De nuestro lado derecho vamos a trazar líneas auxiliares y vamos a escribir línea de referencia. Si me faltó línea, trazo un poquito más, puntito, y voy a indicar con una línea, y en este caso un puntito, la línea de referencia para que no se me olvide. Son la de arriba y la de abajo, que hacen, como el nombre lo indica, referencia a cuánto mide ese espacio. La siguiente va a ser línea de acotación, 2 auxiliares, línea de acotación. Esta línea, bueno, curvita y un puntito. Sabemos que esa va a ser la línea de acotación. Siguiente,
dos auxiliares, perdón, cifra, cota o número. Que pues es el numerito al que hacemos referencia. Y finalmente, dos líneas auxiliares, cabeza de flecha, que va a ser el elemento que dibujamos aquí. Nada más lo pongo como un puntito, casi sin tocarlo, para que no se vayan a confundir. Ahora, son las partes de una acotación básica, una cota básica. Cuando nosotros acotamos una figura que tiene formas irregulares, como es este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar varias líneas de acotaciones. Como en toda figura que nosotros acotemos, debemos de dar a entender con las acotaciones todas sus medidas, simplemente con la acotación. Entonces, en este caso vamos a trazar dos líneas más paralelas a mi figura. Una y dos. En la primera de ellas voy a hacer referencia a las partes en las cuales se subdivide, ¿sí? Horizontalmente mi elemento, mis partes de la letra E. Trazo líneas auxiliares, líneas auxiliares, líneas auxiliares, líneas auxiliares, líneas auxiliares, y voy a ir trazando la cota. El primero pues es 1 centímetro, segundo 1 centímetro, el segundo son 2, el tercero es 1 centímetro y cerramos en 1 centímetro. Y después en esta segunda puedo hacer referencia a lo mejor a los elementos más importantes. Por ejemplo, aquí pudiera ser el centro, que el centro diferencia y mide 2. Entonces puedo prolongar hasta acá únicamente y ahí hago referencia a que se está subdividiendo. Entonces, líneas auxiliares, cifra, cota o número, 2, 1 más 1, 2, cifra, cota o número, 2, queda igual, y arriba, líneas auxiliares, cifra, cota o número, 2. Hago después cabezas de flecha, ya lo hice por aquí. En este caso hice puntitos, dibujo puntitos. Pueden ser las líneas inclinadas, como fue acá este caso, pero acá para diferenciarnos de lo que es la cota principal nada más, del ejemplo para que hace referencia a los títulos de cada parte, por eso lo dibujé diferente, ¿sí? Entonces con esto tenemos 1, 2, 3 líneas de acotación y vamos a acotar acá la parte inferior. Entonces vamos a recordar, líneas de referencia nunca tocan mi figura, quiero saber cuánto tiene de este a este lado, ¿sí? Y voy a dibujar 3 líneas como en este caso no, porque son 2 medidas únicamente las que tenemos, una de aquí a aquí y la otra de aquí a aquí. Entonces puedo sacar únicamente una línea y la otra línea por aquí. Prolongo si me hizo falta, calidad intermedia esto o general, cabezas de flecha. Aquí voy a poner puntitos otra vez, cabezas de flecha, y hacemos referencia a esta. No me meto dentro del dibujo, sino a partir de aquí, cabeza de flecha. Líneas auxiliares, líneas auxiliares, líneas auxiliares, 3 que es la totalidad, 2 que es mi lado izquierdo y 1 mi lado derecho. Y aquí tenemos la acotación de esta figura bidimensional, ¿sí? Entonces voy a poner aquí título, ejemplo de acotación, 2 líneas auxiliares nuevamente, bidimensional. ¿Sí? Ok, bueno, entonces de manera general aquí tenemos la primera parte. Ahora, cabezas de flecha hay una gran variedad. Vamos a trazar líneas auxiliares muy claritas.
y vamos a dibujar varias acotaciones aquí. Todo es calidad auxiliar hasta ahorita. Y después vamos dando calidad intermedia. Pero van separadas estas acotaciones para que no se confundan. Trazo línea horizontal o línea de acotación. Quedaron por ahí levemente chuecas, desfasadas, pero bueno, es para que vean que se puede arreglar ya con el repaso. ¿Sí? Remarco yo la línea, no quedó la clarita, quedó por debajo porque ya hice un ajuste. Se vale en técnica de dibujo a mano alzada. Entonces, por ejemplo, al primer juego de cabezas de flecha lo podemos, aquí ya lo tenemos representado, que son 2 líneas. El siguiente es de esta forma. Hacemos un tercero, líneas a 60 grados aproximadamente, y luego una vertical, y cerramos de esa forma. La siguiente pues es una circunferencia pequeñita, cuyo centro es la parte donde se cruza la línea de referencia con la línea de acotación, y vamos a rellenar una cuarta parte de la parte superior y una cuarta parte de la parte inferior. Entonces queda uno relleno y uno no relleno en sentidos opuestos. ¿Sí? El siguiente estilo, bueno, pues es el puntito que ya tenemos acá, lo voy a omitir. El siguiente es el estilo de cruz. Remarcamos con línea vertical y línea horizontal ese cruce que se obtiene de la figura en calidad definitiva, pues lo cual hace que se remarque, ¿no? El siguiente es trazar línea interna de forma superior y luego línea interna en la parte inferior. Ahorita voy a dar zoom. Y luego una diagonal únicamente, puede ser a 45, 60 grados o 30 grados, que pase por el centro, ¿sí? Entonces las cabezas de flecha van en proporción al tamaño de mi acotación. No estoy dibujando un círculo muy grande ni tampoco muy pequeñito porque no se apreciaría. Entonces todo va a proporción, ¿sí? Entonces aquí colocamos 2 auxiliares, cabezas de flecha. Me van a preguntar, ¿y cuál vamos a utilizar al dibujar, profe? Pues la que se ajuste más a las condiciones de su dibujo que estén realizando, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí para representar que era de lado a lado y darle mayor realce a esta situación de los nombres, lo dibujé de esta forma. Pero en realidad pude haber resuelto con pura cabeza de flecha en forma de puntito relleno, ¿sí? Entonces va a depender de la decisión que tomen ustedes respecto a su dibujo. Ahora, tenemos otra situación. Vamos a dibujar ejemplo de acotación tridimensional, ¿sí? Entonces vamos a empezar por dibujar una figura en 3 dimensiones. Vamos a poner algo más complejo que un cubo. Bueno, vamos a seguir con esta forma. ¿Qué les parece? A ver qué resulta. Si la dibujamos en 3 dimensiones, vamos a visualizar algo así. Yo estoy viendo la parte superior, ¿sí? Vista superior. Obviamente voy a manejar una escala más pequeña porque aquí ya no puedo dibujarla a la totalidad. Entonces sigo 3, 6, cierro en 3, dibujando en isometría. Recuerden que es el ángulo a 30 grados. Entonces yo voy a imaginar a 30 grados que es esta figura base. Entonces van a decir, profe, pero ese es un paralelepípedo, no está haciendo algo correcto. ¿Se acuerdan que alguna vez en alguno de los videos les he dicho, podemos aprender a dibujar cualquier cosa siempre y cuando la imagines dentro de un cubo? Pues vamos a empezar a imaginar esto a partir de un rectángulo. El cubo es cuadrado, tiene las mismas dimensiones, pero en este caso es un rectángulo. Entonces es como si juntáramos
dos cubos, ¿sí o no? Tanto en altura como en ancho. Entonces es exactamente lo mismo. Ahora, a partir de aquí, voy a considerar que tengo un centímetro, que es lo que se mete mi figura en este extremo y en este extremo. Luego 1 centímetro en el otro sentido. Luego se cierra y tenemos 2 al centro. Entonces estamos visualizando ya. Entonces podemos ir remarcando. Aquí a lo mejor me quedó un poquito más pequeño. Saco paralelas, entonces aquí ajusto. Y ahí vamos, ¿sí? Entonces, sacamos ahora paralelas. Ya estamos teniendo dos aprendizajes. Dibujo en planta, dibujo en 3 dimensiones. Y a partir de aquí, trazo 30 grados, la profundidad, 30 grados, la profundidad. Y ahora sí podemos empezar a dar calidades de línea. ¿Qué quedamos que era la calidad de línea? Bueno, pues dale ese realce a mi dibujo. Todo el perímetro, calidad definitiva. Puedo ir haciendo ajustes. Recuerden que trabajar de menos a más me permite hacer ajustes. Entonces voy remarcando. Calidad definitiva o con líneas principales. Y una calidad intermedia o de líneas generales al interior de mi dibujo. Luego la forma de la E, paralelas todas entre sí, diagonal a 30, cerramos y remarcamos la interna. ¿Sí? Entonces ha quedado mi figura en 3 dimensiones. Ahora viene lo interesante, vamos a acotar la figura. Podemos acotar por todos sus lados, pero siempre hay que analizar de qué forma podemos acotar la figura sin realizar tanto trazo y que sean repetitivas. Entonces, por ejemplo, yo pudiera acotar el ancho por este lado, la altura por este lado y toda esta parte por debajo. Entonces, vámonos en ese sentido. Líneas de acotación, líneas de referencia, perdón, siguiendo el mismo sentido de mi figura. Siguiendo el mismo sentido de mi figura sin tocar la figura nunca. Líneas de referencia paralelas. Aquí la estoy haciendo más pegada por el espacio que hay. Y línea de referencia más pegada. Cabezas de flecha. En este caso voy a cambiar aquí. Podemos utilizar, vamos a utilizar estas. Inclinada, en este caso va a ser una vertical y una horizontal. Vertical y horizontal para mi cabeza de flecha. Vertical y horizontal. Vertical y horizontal, la línea media. Sin tocar la figura, aquí ya se me fue un poquito. Remarco. Y aquí vertical y horizontal. 2 líneas auxiliares para el número. Aquí quedamos que eran 3. 2 líneas auxiliares para el número 2. 2 líneas auxiliares para el número 1. Y aquí, como tenemos una sola medida de altura, puedo yo tomar como referencia esta o esta cota. Entonces quiero tomar esta hasta acá y esta fue mi línea de acotación, línea de referencia hasta la base. Y aquí en este caso voy a remarcar de esta forma y de esta forma. No tenemos un ángulo ya aquí, entonces lo remarco de esta forma. 2 líneas auxiliares, el numerito para la cota. Vamos a darle de altura, pues más o menos a proporción quedó como 5, yo siento. 5 de altura. Vámonos a la base.
Entonces lo que es la base la podemos acotar hacia allá o verticalmente. Como verticalmente tengo muy poco espacio ya, lo voy a hacer inclinado. Entonces seguimos el sentido sin tocar nunca la figura, sin tocar nunca la figura, y a partir de ahí saco líneas paralelas, 3 líneas otra vez como acá arriba, un poquito más separadas porque tengo más espacio, 1, 2, y me va a faltar espacio, jóvenes, apenitas quedó. Prolongamos y ahí está. Entonces nos vamos siguiendo el mismo sentido, línea de referencia, línea de referencia, línea de referencia, línea de referencia. 2 auxiliares, 2 auxiliares, 2 auxiliares, 2 auxiliares, 2 auxiliares. Dibujamos 1, 1, 2, 1 y 1. Luego quedamos que parte secundaria, prolongábamos, siguiendo el mismo sentido, y 2 auxiliares, 2 auxiliares, 2 auxiliares, 2, 2 y 2. Hay que sacarle más punta a este lápiz, ya me falló por ahí la punta. Por cuestiones de tiempo ya no lo hago. Y sacamos 2, 4, 6, la suma. ¿Sí? Entonces estamos acotando el ancho o el largo y el ancho de este lado. Cabezas de flecha, vamos a, en este caso, seguir con el esquema de allá. Entonces sería vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Es decir, se generan los cruces y con calidad definitiva. Siento que voy a cambiar de lápiz, que está muy poco filoso ya ese. Necesitamos puntas afiladas. Vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Remarco ahí la línea de referencia y se perdió. Vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Entonces, si ustedes observan, las cabezas de flechas son las que están un poquito más remarcadas. Línea intermedia, lo que son las acotaciones. Obsérvese acá arriba. Es el mismo caso, entonces para que quede bien por ahí observado el detalle. Y entonces en este caso 2 auxiliares, ejemplo, de acotación tridimensional. El esquema es prácticamente el mismo, jóvenes, entonces nada más es cuestión de ir siguiendo los sentidos de mi figura. Línea de referencia van en el mismo sentido. Líneas de acotación paralelas al lado que yo quiero acotar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y lo mismo en las de acá arriba. Y bueno, pues entonces espero no haya quedado duda alguna en cuanto a lo que es el concepto de acotación, las partes de una cota, los tipos de cabeza de flecha y los dos ejemplos. Acotación bidimensional, es decir, que hay base y altura, y acotación tridimensional, hay base, altura y un largo, ¿sí? Entonces, o ancho, largo y altura. Entonces con esto concluyo el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego, que estén muy bien. Saludos.